Vamos a ver la última lección del manual. La evangelización mundial se cumplirá en nuestra generación. El Señor dijo que vendría en nuestros días. Por favor, no lean la Biblia por leerla, sino léanla discerniendo la intención del Señor. Mateo 10:23 nos está diciendo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Israel no es un gran país, hablando territorialmente. Es un país que ustedes pueden visitar completamente solamente en un periodo de un par de meses. ¿Pero qué fue lo que el Señor dijo? Ustedes no van a acabar de recorrer todas las ciudades y entonces yo volveré. ¿Qué es lo que ustedes disciernen de esto? Mateo 16:28, de cierto os digo que hay aquí algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Algunos de ustedes van a ver mi regreso incluso sin haber muerto. ¿Qué es lo que ustedes disciernen de esto? ¿Ustedes piensan que Él va a demorarse muchísimo en regresar? ¿O realmente ustedes piensan que Él va a regresar pronto? Incluso aunque antes de que ustedes terminen de ir a cada ciudad de Israel, el Señor dijo que iba a regresar. Y le dijo también, algunos de ustedes no van a morir y van a verme venir. Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Marcos capítulo 9, verso 1, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Y Marcos 13:30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces nosotros conocemos por la Biblia acerca de la segunda venida del Señor, y muchos cristianos lo conocen también, conocen acerca de la segunda venida del Señor. No hay cristianos que no conozcan y de alguna manera crean que el Señor vuelve. Eso es un hecho. Pero ¿cuál es la intención del Señor cuando Él está hablando todas estas cosas? Significa que la segunda venida del Señor tiene que ser nuestro único criterio. Porque la segunda venida del Señor es un pacto. Justamente hace un rato el pastor Tomás dijo que este es el último pacto. La venida del Señor es un pacto. Pero hay condiciones para que esto suceda, para que acontezca. Él no vendrá solamente porque nosotros los estamos esperando y ya. Mateo 24:14 nos dice, cuando este evangelio del reino, ¿cuál evangelio? El evangelio que Jesús es el Cristo, se ha predicado como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces el predicarlo y el darlo como testimonio son dos cosas diferentes. La evangelización mundial tiene que ocurrir para que el Señor venga por segunda vez. Y el Señor dijo que Él vendrá nuevamente. Y los discípulos creyeron esto exactamente de la misma manera que Él lo dijo. Ellos no simplemente creyeron que el Señor vendría y ya. Ellos creyeron que el Señor vendría, pero durante sus días, en su generación. Jesús le dijo a sus discípulos que Él regresaría muy pronto. Y los discípulos creyeron esa palabra exactamente como Jesús la dijo. Pero ¿por qué el Señor no ha venido? Esto es una prueba dada a los discípulos. ¿Y qué significa? ¿Que ya no necesitamos al Señor más? No, no significa eso. Pero de la misma manera se aplica a nosotros en nuestros días igual. El Señor nos dice justamente lo mismo hoy. Yo voy a retornar antes de que ustedes puedan ser capaces de recorrer todas las ciudades de su pueblo. Antes de que ustedes terminen, antes de que ustedes vayan a la última de las aldeas, yo voy a regresar. De entre ustedes, muchos de ustedes me van a ver durante sus días regresar. Antes de que esta generación que está viva ahora se muera, esto va a ocurrir. Así que tenemos que creer nosotros ahora. Tenemos que creer justo como dice la Biblia. Esto fue dicho a los discípulos. Y ese texto aplica para nosotros también. La fe correcta es creer esto. Solamente el ir diciendo, el Señor viene, esa no es la fe correcta. Tenemos que creer de acuerdo a la intención de la fe del Señor. Así que la fe correcta es creer que Él viene en mi generación. Por eso es que la iglesia primitiva y los apóstoles tuvieron esta fe y creyeron de esta manera. Hechos capítulo 20, verso 24. Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y este pasaje nos está diciendo que Pablo no se esforzaba y hacía todo este esfuerzo para hacer la evangelización mundial, sino que él quería terminar la tarea. Él no dijo, bueno, yo me voy a esforzar mucho, voy a dar lo mejor de mí y lo voy a hacer todo lo mejor que pueda. Y bueno, y si el Señor no viene, pues bueno, está bien. Ese no es el significado detrás de este texto. Miren cómo fue que vivió Pablo. Con qué corazón él vivía.
Yo voy a terminar la evangelización mundial y cuando la termine el Señor viene. Porque lo que yo quiero es ver al Señor viniendo en mis días. Esa era la fe de Pablo. Esa era la fe de la iglesia primitiva. Pero hoy en día, ¿cuánta gente cree así? Hechos 19:21, Pablo decía, tengo que visitar a Roma también. Él estaba buscando llegar hasta el fin. En aquel tiempo se pensaba que Roma, es decir, en ese momento España, era el fin de la tierra. Así que él no simplemente se esforzó mucho y dio lo mejor de sí. Él vio la meta y se aferró hasta llegar a la meta para llegar al fin. Él vio el fin y caminaba con todo hacia el fin. Tengo que ir a Roma. Tengo que ir a España también. ¿Pero por qué? Porque yo quiero terminar la carrera. Quiero terminar esta obra de la evangelización mundial. Esa es la fe. Esa es la fe correcta. Hay algo muy interesante acerca del pacto. Es un detalle un poco curioso. Vemos que Dios le dio un pacto a Adán. Luego Eva escucha esta palabra. Pero cuando vemos la respuesta del pacto que la mujer tenía dentro de ella y el original pacto que Dios había dado, eran diferentes estas dos cosas. Es decir, que el pacto se había desviado, se había corrompido, se había diluido. Ella no fue capaz, no pudo creer de la manera que Dios había dicho, porque se le fue corrompido, desviado y diluido el pacto. Pero ahora a nosotros Dios nos está dando el pacto del Cristo. Israel se aferró a este pacto, pero se le desvió, se le corrompió, se le diluyó. Y vemos que el Cristo que Dios enviaría y el Cristo que el pueblo de Israel estaba esperando son diferentes. Y ahí vemos lo que sucede con el pacto, ya sea que se desvía, ya sea que se diluye o ya sea que se corrompe. Eso sucedió. Luego vemos a Pablo que comparte el Evangelio que Jesús es el Cristo, muy precisamente. Pero vemos que la iglesia de los Gálatas, de los Efesios, de los Corintios, quienes recibieron puro ese Evangelio de Pablo, también ellos se volvieron corruptos, se les corrompió. Así que Pablo dijo, ahora ustedes están creyendo en un Jesús diferente. Ese no es el Jesús que yo les di a ustedes. Es un diferente Evangelio, es un diferente Jesús, es un espíritu diferente. Estas iglesias de los Gálatas, los Corintios y los Efesios fueron levantadas por Pablo. Entonces, si Pablo les hubiese compartido un evangelio diferente alguna vez, entonces era comprensible cómo ellos se podían haber corrompido. Y si yo les comparto un evangelio diferente a ustedes, es comprensible que ustedes se pierdan también. Entonces, digamos que yo soy también una persona carente. Pero vemos que ocurrió algo. El mejor evangelista, Pablo, le compartió el evangelio preciso a ellos. Y ellos recibieron ese evangelio precisamente y lo creyeron. Pero la iglesia de los Gálatas y de los Corintios no habían pasado todavía ni siquiera 10 años. Y todos ellos se corrompieron, se diluyeron, se corrompieron, se desviaron. Es lo mismo con el pacto de su segunda venida. El regreso del Señor es un pacto. El Señor dijo que estas cosas iban a acontecer antes de que esta generación se muriera. El Señor dijo que Él regresaría antes que los discípulos fuesen capaces de ir a todas las casas de Israel. Pero ustedes ven que casi nadie hoy está creyendo de esta manera. Ustedes ven a la gente que no creen que el Señor viene durante sus días. Así que el pacto se corrompe, se diluye, se pervierte. Ustedes han escuchado el Evangelio ahora. Si no lo asimilan profundamente, lo mismo les va a ocurrir. Va a haber alguna desviación, va a haber alguna corrupción, va a haber alguna cosa que lo haga diluir. El año pasado me encontré con un discípulo de Venezuela. Y él dijo algo. Mientras él hacía la obra alrededor del país, él encontró muchos discípulos. Y él los ayudaba para que ellos hicieran la obra de la evangelización del país. 2 años luego, él va a los campos misioneros de estas personas a las cuales él ayudó. Y él vio cómo esos discípulos estaban compartiendo los mensajes. Y él estaba tan sorprendido. Porque no era el mensaje que él les predicó a ellos. Solamente en 2 años se volvieron tan corrompidos. Ellos estaban mezclando tantas cosas que no son el Evangelio de la Biblia y lo estaban compartiendo así por ahí para allá. Sí, Jesús es el Cristo. Pero también tenemos que hacer esta cosita. Sí, Jesús es el Cristo, pero hagamos esto también. Así que ellos mezclaron esto. Fue diluido el mensaje, fue corrompido el mensaje, fue desviado el mensaje. Así que por eso nosotros estamos preocupados acerca de una cosa. ¿Cómo podemos terminar? ¿Cómo podemos detener esta corrupción? ¿Cómo podemos no corrompernos y terminar la evangelización mundial? Por eso es que hemos compartido con ustedes este sitio donde se comparte el Evangelio de la Biblia.
porque queremos detener esta corrupción, para que ustedes sean capaces de recibir y de la misma manera compartir precisamente el evangelio del cual la Biblia nos habla, para que ustedes precisamente puedan compartir el evangelio del cual Pablo predicó, y para que puedan ir hasta el fin de la tierra sin cambiar. Así que de todas las maneras posibles debemos de tratar de detener el contaminarnos. Debemos de tratar de que no se contamine el mensaje que está en nosotros. Pero vemos que todo el mundo está contaminado. Así que esto es una extraña característica del pacto. Se comienza a desviar, se comienza a diluir, se comienza a corromper. Y solamente cuando detenemos que esto ocurra, podemos hacer la evangelización mundial. ¿Por qué será que la evangelización mundial no ha ocurrido aún completamente hasta este día? Es porque el evangelio original que testificó la iglesia primitiva y que predicó la iglesia primitiva ha sido diluido, pervertido y desviado hasta hoy. Yo espero que Uganda verdaderamente reciba esta gracia de Dios, que puedan siempre compartir el evangelio que Pablo compartió, que ustedes puedan alcanzar los bordes, los extremos de toda la tierra sin comprometer el evangelio, sin que se corrompa, sin que se diluya, sin que se pervierta. De igual manera el pacto de su segunda venida. Si vemos 1 Corintios capítulo 7 versículo 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Pablo decía que el tiempo se había acortado. Pablo hacía la evangelización mundial. Y ahora el tiempo para hacer la evangelización mundial, para que se complete la evangelización mundial, se ha acortado más. Pablo vivía de esta manera. Él quería terminar la evangelización mundial. Él vivía con ese corazón. Él vivía de esa manera. Santiago capítulo 5, versos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y yo pienso que había muchas dificultades. Así que Santiago está diciendo esto. Él no está diciéndole consejos, diciéndole, bueno, mejor deben hacer esto, o hagan esto otro mejor así. Él le dice, sean pacientes. El Señor viene. Yo no estoy seguro si ustedes lo entienden. Santiago no les dijo, hagan esto mejor así, deben de hacer esto otro. Y yo quizás pienso que los discípulos le preguntaron, nos dices eso y tenemos esta dificultad y tenemos esta otra dificultad y esto otro está pasando. ¿Qué deberíamos de hacer? Pero Santiago no le dice, deben de hacer esto, deben de hacer lo otro. Solamente dice, sean pacientes. El Señor viene. Sean pacientes. ¿Pueden entenderlo? Esta es la iglesia primitiva. Así eran ellos. ¿Qué clase de sabiduría necesitarían ellos? Ellos creían que el Señor venía en sus días. Vemos a Pedro que era muy similar. Y al parecer los discípulos de Pedro le dijeron algo. Tú dijiste que el Señor viene, pero ¿por qué todavía no ha venido? El Señor se fue y pasó bastante tiempo, ¿por qué no viene ya? Puede que algunos de los discípulos de Pedro le preguntaran eso. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Lo vemos en el verso 9. El Señor no está retardando su promesa. No es que el Señor se está demorando en cumplir su promesa. No es que el Señor es lento para cumplir sus promesas. Pero ustedes saben por qué el Señor no viene. Él decía que todos nosotros vengamos delante de Él y nos arrepintamos. Porque el día del Señor vendrá como un ladrón. Y va a venir cuando no lo esperemos. Por eso es que Él dijo, ustedes deben de anhelarlo, ustedes deben de apresurarse, deben de amar que Él venga. Digamos que hay un padre de familia que se va para un viaje de negocios. Un viaje de negocios que tarda mucho tiempo. ¿Y qué sucede con la familia que él deja? La esposa espera que su esposo regrese muy pronto y los hijos de igual manera anhelan que su padre venga. Y nuestra familia creo que es así, ¿verdad? Yo tengo a mi esposa y a mis hijos, así que ellos me están esperando ahora. Pero ¿qué pasa si yo les digo, voy a regresar ahora? Y ella me dice, óyeme, ¿por qué vas a regresar tan rápido, chico? Si ella me dice eso, entonces la familia tiene un grave problema. No estoy seguro si lo entienden, ¿verdad? Es una familia que tiene un gran problema. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Miren hacia adelante el día de la venida del Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que cumplir la evangelización mundial en nuestra generación. Y es con nuestras manos. La iglesia primitiva creyó este evangelio y lo obedeció. La iglesia primitiva creyó este pacto y lo obedeció. Marcos 16 del 19 al 20. Específicamente el verso 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Que ahora los discípulos estaban creyéndolo y obedeciéndolo. Pablo creyó que el Señor vendría en su generación, y él corrió por eso y lo obedeció constantemente. Y nosotros deberíamos de ser igual. Nosotros tenemos que creer que el Señor viene en nuestra generación.
Y tenemos que creerlo y obedecerlo. Por eso que ustedes constantemente deben estar profundizando e indagando en cómo salvar a Uganda. Por eso es que nuestra conclusión, nuestro objetivo y nuestra dirección es la segunda venida del Señor. Si esto no se vuelve nuestra conclusión, nuestro objetivo y nuestra dirección, muy rápidamente nosotros nos vamos a diluir y a corromper. Piensen, si el Señor pensara en venir en unos 1000 años, entonces ¿para qué estamos haciendo toda esta conferencia y estas reuniones así ahora? Vamos a pensar que el Señor va a venir dentro de unos cuantos años. ¿Ustedes piensan que si eso es así, yo viajaría todas estas horas desde Corea para estar aquí con ustedes ahora? Nunca había tenido un vuelo tan mal como el que tuve para acá. Realmente fue muy duro para mí. Entonces, si el Señor no va a venir, ¿por qué yo tengo que estar soportando todo lo que estoy soportando? Si el Señor no viene temprano, no viene pronto, yo también tengo una iglesia que atender en Corea. Yo tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi iglesia, tengo todo. Puedo vivir muy cómodamente. Puedo tener un ministerio pastoral muy normal. Si el pacto se corrompe, entonces únicamente van a vivir por la carne. Pero el Señor ha prometido que viene pronto. Y los discípulos escucharon esto, creyeron esto y corrieron con esto. Pero todo esto lo hicieron precisamente como lo escucharon. La razón por la que yo existo, la razón por la que existe la iglesia, tiene que ser esta. Por eso es que Hechos capítulo 1, verso 8 dice que cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ser mis testigos hasta los confines de la tierra. Y por último, ¿cómo podemos cumplir la evangelización mundial? Solamente con dos cosas podemos cumplirla. La evangelización mundial con dos cosas solamente. Lo primero es el Evangelio de la Biblia. Así que inmediatamente ustedes tienen ahora la respuesta de por qué la evangelización mundial no ha ocurrido hasta ahora. Hay muchísimas organizaciones que son tan remarcables. Se dedican a las misiones y son muy remarcables. Hay muchos pastores que son muy remarcables. A pesar de todo eso, de toda esa gente remarcable, de toda esa gente impresionante, no han bastado 2000 años para que la evangelización mundial se haga. ¿Por qué? Porque no tienen el Evangelio. Solamente se puede hacer la evangelización mundial con el Evangelio. Solo con el Evangelio de la Biblia. ¿Verdaderamente ustedes desean evangelizar Uganda? Entonces ustedes deben asimilar, deben digerir el Evangelio como algo suyo. Si ustedes solamente lo oyen hasta cierto punto y ya se quedan ahí, entonces nunca van a poder ser capaces de salvar a Uganda. Muchísima gente tiene este manual y lo usan en sus congregaciones. Ellos van a sus congregaciones e inmediatamente aplican este manual. Traten de hacerlo. Pero no va a ser de ayuda para nada. Y cuando ustedes lo escuchan y lo hacen, ustedes piensan que puede ser muy bueno. Porque hay muchísimas cosas en sus mentes ahora. Oh, yo tengo que predicar de esta manera. Oh, pienso que esto se puede explicar mejor así, de esta manera. Traten de hacerlo. Háganlo. Pero no va a servir de nada. Porque no es la manera de la que vuelva a pasar. Esto debe ser digerido profundamente. Debe volverse algo mío. El Evangelio debe volverse algo que es mío. El Evangelio debe volverse mío. Y solamente con el Evangelio de la Biblia se puede salvar al mundo. Lo que ustedes necesitan no es conocimiento. Estamos ya hartos de los... ¿Tú sabes cómo? Eso no es necesario ya más. Solamente el Evangelio salva a la gente. Ustedes nos han visto a nosotros testificar de nosotros mismos. ¿Nos han visto? Nosotros nos damos esos testimonios ya. Y no porque no tengamos. Pero nosotros sabemos que nuestro testimonio no salva a la gente. ¿Cómo pueden salvar a la gente ustedes? Solamente el Evangelio salva a la gente. Por eso es que nosotros no damos más testimonios de nosotros mismos. No hablamos de más nada. Solo el Evangelio. Porque solamente el Evangelio salva a la gente. ¿Cómo pueden completar la evangelización mundial? Con el Evangelio de la Biblia, que puede salvar a la gente. Únicamente con el Evangelio de la Biblia. Y en segundo lugar, hay que hacer el evangelismo de la Biblia. La Biblia claramente nos habla del evangelismo. Pero mucha gente no lo puede ver. Colosenses capítulo 4, verso 3. Pablo predicaba de esta manera. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hay puertas que son abiertas para este mensaje, o puertas para el evangelismo. Hay puertas para todo. Yo no pienso que aquí a alguien se le ocurra romper la pared y atravesarla. Porque hay una puerta. En el evangelismo es lo mismo. Hay gente que Dios tiene preparadas. Le llamamos gente con la revelación, o dignos
o puertas, o la gente que está dista, cualquier término que usted quiera usar. En pocas palabras, son la gente preparada en las regiones para salvar toda esa región. Así que los discípulos salvaron sus regiones. ¿Cómo se puede salvar Filipos? Hay un discípulo preparado por Dios. Cuando el evangelio de la Biblia correctamente es entregado a este discípulo, entonces esta región va a ser salva. Esa persona va a ser salva y por causa de esa persona le va a encontrar a otros que van a ser salvos también. Y así toda esa región va a salvar. Va a encontrar a otros y toda la región va a ser salva. Pablo fue a Filipos y encontró a Lidia. Y le entregó el evangelio de la Biblia precisamente. Lidia fue salva, la iglesia fue salva y todo Filipos fue salva. Pablo fue a Tesalónica. Y había un discípulo preparado por Dios en Tesalónica para salvar toda Tesalónica. Pablo no hizo al discípulo. No se esforzó y entrenó al discípulo. Hay dignos preparados por Dios. Y tenemos que buscarlos. Y si ustedes se preguntan, ¿qué vamos a hacer cuando lo encontremos? Le compartimos el misterio revelado de quién es Jesús. Y si esa persona es salva, entonces la iglesia también es salva y toda la región es salva. ¿Quién fue esta persona? Fue Jasón. Pablo se encontró con este Jasón. Y Jasón fue un discípulo preparado por Dios. Y Pablo le entrega el evangelio de la Biblia. Y este Jasón cobra vida. Y también la iglesia comenzó a cobrar vida. Y toda Tesalónica comenzó a ser salva. Y está el evangelismo que Jesús enseñó y que Jesús hizo. Y Jesús fue alguien que enseñó muy bien el evangelismo. Este es el evangelismo que Pablo hizo. Pero estos dos son el mismo. Estos dos tipos de evangelismo son el mismo al fin. Y pudiera parecer que Jesús lo hizo mucho más grande porque hizo muchos milagros y muchas cosas. Pero ¿cuál fue la primera cosa que Jesús hizo? Él buscó discípulos. Cuando Él encuentra a esos discípulos, Él les proclamó a estos discípulos el Cristo. Él buscó a los 12. Luego buscó a los 70. Durante 3 años constantemente les estuvo proclamando a ellos que Él es el Cristo. A través de muchas enseñanzas en palabras, a través de muchos milagros, Él estuvo compartiendo constantemente de que Él es el Cristo. Así que ellos cobraron vida. Ellos fueron salvos y entonces comenzaron a salvar las regiones. Y como resultado estamos escuchando el evangelio nosotros aquí hoy por causa de ellos. Hay 3 pasajes en los cuales Jesús enseña el evangelismo. Mateo capítulo 10, Lucas capítulo 10 y Mateo capítulo 13. Y todos estos pasajes tienen el mismo contenido. Buscar a los discípulos, buscar a los dignos, buscar a estas personas con la revelación, buscar estas puertas preparadas. Así que ustedes los buscan. ¿Y qué es lo que dice el texto? Colosenses 4:3, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Deben de entregarle a esta gente el misterio de Cristo. Entonces ellos pueden vivir. Mateo capítulo 13 lo explica muy bien. Solo diré una cosa más. Mateo capítulo 13 se refiere acerca del evangelismo, así que ustedes ven esta parábola. Ven el camino, los pedregales, el espino y la tierra buena. Y Jesús dice que este es el corazón de la gente. Así que el hecho es que hay buena tierra. Y sí, por supuesto, también se van a encontrar con espinos, con pedregales, con caminos. Hay muchos de esos. Pero hay tierra buena. Hay gente preparada, gente lista. Si la semilla cae en esa buena tierra, si la semilla cae, entonces va a producir fruto. Ya sea 100 veces más, o 60 veces más, o 30 veces más de lo que se le sembró. Pero la iglesia hoy no está entendiendo esto. Los pastores de hoy están malentendiendo todo esto. Quieren hacer del camino buena tierra. Quieren hacer de los espinos la buena tierra. Pero por favor lean cuidadosamente. Hay buena tierra. Déjenme explicarlo. Digamos que toda esta gente que está aquí son los miembros de la iglesia. Los que están aquí enfrente de mí. Digamos que este grupo completo hasta el final es el camino. Este otro grupo son los pedregales. Este otro grupo son los espinos. Y estos que están acá son la buena tierra. Y vemos que la gente que son buena tierra están haciendo las cosas bastante bien. Y como la están haciendo bastante bien, entonces no vamos a ayudarles. Así que los pastores invierten todo su esfuerzo, su energía y su tiempo. ¿En quién? En los demás. Ellos tratan de fertilizar este camino, de arar el camino. Tratan de quitar las espinitas cuidadosamente a los espinos. Si usted hace todo eso, ¿de verdad al final se va a convertir en buena tierra? ¿Esa es la intención del Señor Jesús? No, por supuesto que no. Es que hay buena tierra originalmente. Pero es que estamos abandonando la buena tierra y lo dejamos por allá solo.
Y los pastores oran, los pastores dan todo su mejor esfuerzo, su tiempo por aquella gente que no son la buena tierra. Por eso los pastores, después que terminan todo su ministerio, están tan cansados, están tan extenuados. Al final se preguntan, bueno, ¿y por qué será que la gente no cambia, chicos? Es que no te das cuenta que no son buena tierra. Son camino. Hay que ayudar a los que son buena tierra. Si yo ayudo a esta gente que son buena tierra, van a producir 30 veces, 60 veces, 100 veces más de lo que se sembró. Así que debemos de entender muy profundamente y cuidadosamente la intención de Jesús cuando habla. ¿Por qué es que estamos aquí hoy? Tenemos conferencias en muchos lugares, pero ¿por qué estamos aquí hoy? Nosotros no hacemos grandes cruzadas. Y no es porque no podamos. Podemos hacerlas muy bien. Pero en todas esas cruzadas y en todo eso no se pueden encontrar los verdaderos discípulos. Así que hay que buscar a los verdaderos discípulos. No se trata de convertir las espinas en buena tierra. Tienen que buscar estos discípulos. Estos discípulos que están en Uganda, tienen que buscarlos. Y que tienen que explicarle a ellos. Ustedes han escuchado las lecciones ahora, las 12 lecciones, las 27 lecciones. Ustedes deben de entregarles a ellos el Evangelio profundamente. Y solamente y únicamente así es que ellos van a poder cobrar vida. Y entonces sus regiones, sus iglesias y todos ellos mismos van entonces a cobrar vida y van a ser salvos. Para salvar a todo el mundo hay que encontrar la buena tierra. Únicamente y solamente a través del Evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia se puede salvar su país. Únicamente a través del Evangelio de la Biblia, con el Evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia podemos salvar al mundo. Verdaderamente espero que la gracia de Dios sea con su vida, que abran sus ojos, que entiendan esto. Muchas gracias por escuchar.